Lleva en la tierra millones de años. El cocodrilo. Es el más grande de todos los reptiles vivientes y uno de los animales más peligrosos de Australia. Muy bien adaptados a la vida acuática, los cocodrilos son formidables predadores. Armados con poderosas mandíbulas y veloces como el rayo. Son consumados cazadores, pescadores, carroñeros e incluso caníbales. Y son supervivientes. Aunque en otro tiempo parecieron abocados a la extinción, el número de estos poderosos carnívoros vuelve a aumentar. Dominan los ríos y humedales del lejano norte de Australia, una inmensa isla continente, hogar de algunos de los animales más extraños y fascinantes del planeta. El remoto norte de Australia. Su clima es tropical. Aquí se encuentran algunos de los paisajes más exóticos del país. La costa está fracturada por múltiples sistemas fluviales que serpentean desde el interior hasta el mar. En estas aguas salobres y a lo largo de estas riberas boscosas acecha una criatura imponente. El cocodrilo marino o cocodrilo de estuario. Conocidos en Australia como salties, son los mayores predadores terrestres del continente. Aquí también hay cocodrilos de agua dulce. Tienen el morro más fino y mejor adaptado para capturar a sus presas. A menudo viven muy cerca de los cocodrilos marinos, en las aguas dulces más alejadas de las desembocaduras. Estos reptiles están por todas partes. Sean visibles o no, en esta parte de Australia, si hay agua, están ahí. Son solitarios y extremadamente agresivos. En ríos y arroyos, manglares, lagunas e incluso en mar abierto. Este es Boris. Es el nombre que le han dado los investigadores que estudian el comportamiento de los cocodrilos en esta parte del río. Es un gran cocodrilo marino de unos 5 metros de longitud y más de 700 kilos de peso. En esta época del año pasa mucho tiempo absorbiendo el calor del sol en la orilla. Estamos en octubre y la estación seca está llegando a su fin. Aquí arriba, en el lejano norte, solo hay dos grandes estaciones, la húmeda y la seca. Cuando lleguen las lluvias, todo cambiará y empezará la época de la reproducción. Boris ya muestra interés por Amber. Con algo más de 3 metros de longitud, es una de las hembras más grandes en esta parte del río. Pero hay un problema. Amber está en el territorio de Ted, el macho dominante de la zona. Los cocodrilos mantienen una férrea estructura de poder, y como macho alfa, uno de los privilegios de Ted es el derecho a aparearse con todas las hembras que hay en su tramo del río. Si Boris quiere a Amber, tendrá que pasar por encima de Ted. La jerarquía se basa parcialmente en el tamaño, y con una longitud de 5,3 metros y un peso de 800 kilos, Ted es el mayor cocodrilo en esta parte del río. La mayoría de los machos mide entre 3 y 5 metros, pero se han conocido cocodrilos marinos de más de 6 metros y medio de longitud y 1.300 kilos de peso. El tamaño también es un indicador de la edad, y se calcula que Ted tiene alrededor de 100 años. Su cabeza deformada y cubierta de cicatrices es el testimonio de décadas de peleas con machos rivales. Además está ciego y ha perdido muchos de sus dientes.
Los cocodrilos pierden los dientes y les vuelven a crecer hasta 45 veces según aumentan de tamaño, pero Ted ya se ha quedado sin repuestos. Los cocodrilos engullen a sus presas enteras, de modo que aún puede alimentarse, pero probablemente no falta mucho para que termine su reinado. Cuando empiece la época de apareamiento, Boris podría desafiar a Ted para aparearse con Amber. Mientras tanto, Boris y los demás cocodrilos deben continuar con la tarea diaria de sobrevivir, y eso es algo para lo que están perfectamente adaptados. Los cocodrilos estaban aquí mucho antes que los dinosaurios, y han sobrevivido millones de años. Se han descubierto fósiles de cocodrilos de hasta 200 millones de años de antigüedad. Y ya aparecen en el arte rupestre de los antiguos aborígenes. También hay cocodrilos marinos en zonas del sudeste asiático y Nueva Guinea. En otras partes del mundo sus poblaciones están amenazadas. Pero en Australia están protegidos desde los años 70, lo que ha provocado un espectacular aumento de su población. Se calcula que actualmente en Australia hay entre 150 y 200.000 cocodrilos. Hace más de 5 meses que empezó la estación seca. Ha pasado mucho tiempo desde las últimas lluvias. Las orillas de las charcas están cubiertas de barro. El nivel de los ríos está al mínimo. Y los animales que bajan hasta aquí a beber son excelentes presas para el sigiloso cocodrilo. Los cocodrilos marinos son hipercarnívoros, lo que significa que más del 70% de su dieta está compuesta por carne. Devoran prácticamente cualquier animal que se ponga a su alcance, incluyendo peces, aves, animales pequeños e incluso humanos. Como todos los cocodrilos de estuario, Boris es principalmente nocturno. Pero también caza de día si se presenta la oportunidad. Se sitúa en posición a lo largo de la orilla y espera a que algún animal se acerque lo suficiente. Las ondulaciones de su musculosa cola lo impulsan silenciosamente en el agua. Sus cortas patas palmeadas son perfectas para la natación. Sus ojos, oídos y fosas nasales se encuentran en la parte superior de su cabeza, lo que le permite mantenerse bajo el agua sin perder de vista a su presa. Además de su buen olfato, tiene fosas sensoriales repartidas por todo su cuerpo que pueden detectar vibraciones. Boris percibe movimiento. Se sumerge, desapareciendo casi por completo. Cuando Boris está bajo el agua, sus placas óseas, llamadas osteodermos, crean un sistema de baja presión que produce una contracorriente alrededor de su cuerpo. Por ello no se producen ondas en la superficie del agua cuando nada hacia su presa. Es invisible. Entre los juncos, esta pequeña gallineta no ha advertido su presencia.
Pero Boris busca una presa más grande. Sigue avanzando silenciosamente. Un ualabí demasiado confiado se ha acercado a la orilla a beber. No es consciente de que pueden estar acechándolo. Un cocodrilo puede atacar a una velocidad increíble, utilizando tanto las patas como la cola para impulsarse. Boris ha atrapado al ualabí con sus poderosas mandíbulas. Una válvula especial que tiene en la garganta le permite abrir la boca para sujetar a su presa bajo el agua sin que se le llenen los pulmones de líquido. Pero para devorar al ualabí debe tener la cabeza fuera del agua. Un cocodrilo puede ingerir el equivalente al 23% de su peso en una sola comida. Es capaz de segregar ácidos gástricos más rápido que ningún otro animal, licuando materia ósea en cuestión de horas. Lo único que Boris no puede digerir es la queratina, por lo que después regurgitará la piel del marsupial. Y lo que no pueda comerse ahora lo ocultará para volver a buscarlo cuando tenga hambre. Aunque los cocodrilos son cazadores oportunistas, durante la estación seca les resulta más difícil trasladarse a otros ríos. Y eso puede limitar sus posibilidades de encontrar comida. Pero el clima seco permite a los cocodrilos reponer energías de otras formas. Absorbiendo la radiación solar. Tanto los cocodrilos marinos como los de agua dulce son ectotermos, lo que significa que tienen sangre fría. A diferencia de los humanos y otros mamíferos, son incapaces de regular internamente su temperatura corporal. Para mantenerse calientes necesitan tomar el sol. Se quedan completamente inmóviles y su metabolismo prácticamente se detiene para ahorrar energía mientras absorben el calor del sol. Las placas que cubren la espalda del cocodrilo se comportan como paneles solares. Una fina red de capilares hace pasar la sangre bajo la superficie de las placas, calentándola rápidamente por el efecto de los rayos del sol. A medida que circula la sangre, va transfiriendo el calor al resto del cuerpo. Esta necesidad de calentarse regularmente explica la razón de que los cocodrilos solo puedan vivir en el trópico. El hecho de que no necesiten gastar energía en generar calor corporal les permite pasar largos periodos de tiempo sin comer. Pero para absorber la energía suficiente necesitan tomar el sol varias horas al día, dependiendo de la época del año. Ahora, al final de la estación seca, tienen luz solar más que suficiente. Los cocodrilos suelen tomar el sol con la boca abierta. Este parece estar exhibiendo su temible y afilada dentadura, pero en realidad abre la boca para regular su temperatura corporal cuando hace calor. El sol australiano es abrasador y las temperaturas pueden subir aún más cuando llegue la estación húmeda. Como los perros cuando jadean, el cocodrilo produce abundante saliva que lo refresca al evaporarse. Pero cuando su temperatura corporal supera los 35 grados, tienen que volver apresuradamente al agua para refrescarse.
Mientras Amber descansa al sol, puede parecer dormida, pero en realidad siempre está medio despierta. Los cocodrilos son capaces de dormir con un solo lado de su cerebro, mientras el otro permanece despierto. Esta característica recibe el nombre de sueño unihemisférico. Los científicos han descubierto que los cocodrilos pueden tener un ojo abierto mientras duermen. Eso les permite mantenerse alerta ante la proximidad de amenazas o presas potenciales. Los ojos de los cocodrilos tienen 3 párpados, 2 normales de queratina y debajo un tercer párpado que cubre el ojo transversalmente, llamado membrana nictitante. Este párpado actúa como una lámina que protege el ojo de la suciedad cuando está bajo el agua. Cuando la estación seca se acerca a su fin, muchos cocodrilos se lanzan al agua para aprovechar al máximo una oportunidad única de saciar su hambre. Este es el río Alligator Oriental, en el Territorio del Norte. Tiene una longitud de 160 kilómetros y está lleno de cocodrilos. A 80 kilómetros de la desembocadura del río hay un vado llamado Cahill's Crossing. Se encuentra en el Parque Nacional de Kakadu, un popular destino turístico. Los coches solo pueden cruzar por aquí cuando el río lleva poca agua, durante la estación seca. Pero al final de la estación, esto empieza a cambiar. Este año el cambio de estación coincide con la marea más alta en semanas. Y los cocodrilos parecen saber exactamente cuándo va a suceder. Cuando el nivel del agua empieza a subir, aparecen Boris, Amber y otros muchos cocodrilos. Convergen desde todo el sistema fluvial de esta zona. No se sabe exactamente la causa de que los cocodrilos lleguen a la vez a este lugar. Puede que tengan formas de comunicación más complejas que las que se conocen actualmente. Los cocodrilos tienen un oído extraordinariamente fino. Su oído medio puede detectar sonidos inaudibles para nosotros, los humanos. A ambos lados de la cabeza, entre la placa craneal y el oído, tienen unas pequeñas solapas musculares que les permiten orientarse magnéticamente, como las aves. También se sabe que los cocodrilos pueden seguir las rutas migratorias de sus presas con el cambio de las estaciones. Normalmente el vado obstaculiza la migración de los peces río arriba. Pero cuando las mareas primaverales hacen subir el nivel del río, traen consigo lisas, barramundis e incluso tortugas, atraídas por la vegetación y los nutrientes que se dan en el agua dulce. Cuando empieza a subir la marea, el agua cambia de dirección, fluyendo río arriba, lo que facilita mucho las cosas a los peces.
Aunque el nivel del agua está subiendo, los coches siguen utilizando el vado. Los grandes machos tienen prioridad en este festín de peces migratorios y ocupan las mejores posiciones justo delante del vado. Uno de los cocodrilos más grandes, un macho de 4,3 metros llamado Nigel, lleva incorporado un dispositivo de seguimiento por GPS que le han puesto los científicos que lo están estudiando. Los estudios realizados sobre la navegación de los cocodrilos han mostrado que cuando se ponen en marcha, los cocodrilos marinos pueden recorrer grandes distancias siguiendo los sistemas fluviales y llegar al mar. Se ha observado que los machos de entre 3 y 3,5 metros son los que viajan más lejos. No son lo bastante grandes para tener sus propios territorios, pero sí para defenderse de tiburones y de otros cocodrilos. Nigel ha descendido el curso del río Alligator Oriental 120 kilómetros hasta el mar y ha remontado otro río. Otro estudio documentó que un cocodrilo había cubierto casi 600 kilómetros en menos de un mes. A medida que el agua va cubriendo el vado, los conductores, ansiosos por cruzar, corren mayores riesgos. Los cocodrilos aprovechan las olas que provocan los coches al pasar para tomar impulso. La policía local aconseja a los conductores ceder siempre el paso a los cocodrilos. Los cocodrilos marinos normalmente no cazan humanos, pero si se cruza alguno en su camino, no dudarán en aprovechar la oportunidad. Durante los años 80, un cocodrilo hizo volcar un coche en el vado con un golpe de su cola. Y otro mató a un pescador aquí mismo cuando cayó al agua. En los últimos 45 años se han producido en Australia 99 ataques de cocodrilo, 27 de ellos mortales. Los peces empiezan a saltar. Los cocodrilos esperan con la boca y las patas delanteras abiertas. Es una técnica que se denomina pesca en postura de cruz. Los cocodrilos tienen unos receptores sensoriales en sus placas llamados isos, más sensibles que las yemas de los dedos humanos. Los científicos creen que al abrir las patas delanteras en cruz, los cocodrilos crean un arco con los receptores localizados alrededor de sus mandíbulas. Eso incrementaría su capacidad para detectar cualquier movimiento a su alrededor. Y cuantos más peces cruzan el vado, más abundante será el festín. En este momento hay más de 40 cocodrilos concentrados delante del vado. Lo más extraordinario de este fenómeno es que es el único momento del año en que los grandes machos como Boris se toleran mutuamente. Algunos expertos creen que la razón es que los cocodrilos están cooperando, que se sitúan en formación para acorralar a los bancos de peces y así alimentarse todos. El bloqueo de los cocodrilos hace más difícil a los peces atravesarlo indemnes.
Un poco más arriba, los peces que han conseguido atravesar la barrera de grandes machos se encuentran con una segunda línea de cocodrilos hambrientos. Las hembras como Amber y los machos más pequeños esperan a cierta distancia de la primera línea. Cuando los cocodrilos tienen a su alcance tal cantidad de comida, aprovechan la oportunidad al máximo. Este banquete los mantiene un tiempo alimentados, y algunos incluso almacenan peces bajo las rocas para ir a buscarlos después. Los cocodrilos marinos engullen los peces enteros. La lengua del cocodrilo tiene muy poca movilidad, por lo que tienen que situar la presa en la posición correcta para poder tragarla. Pero si el pez no entra con la cabeza por delante, sus escamas pueden hacer que se les quede atascado en la garganta. Por ello, el cocodrilo lo voltea en el aire para colocarlo en la posición correcta. Aunque a veces un error de cálculo puede brindar a un afortunado pez la posibilidad de escapar. Después de 2 horas, el caudal de agua comienza a disminuir. Tan súbitamente como llegaron, los cocodrilos desaparecen silenciosamente y vuelven a dispersarse una vez más para volver a su existencia solitaria, bien alimentados para recibir a la nueva estación. Finalmente llega la estación de las lluvias. La humedad se dispara. Se desatan tormentas. Y se suceden los intensos aguaceros. El 90% del total de lluvia anual se concentrará en los próximos 4 meses. Pasado el momento excepcional del banquete de peces, los cocodrilos vuelven a respetar la estricta jerarquía de poder. La sociedad de los cocodrilos se basa en tácticas de dominio altamente agresivas. Los violentos golpes con la cabeza establecen y refuerzan la autoridad, y se producen incluso entre hembras. La llegada de la estación húmeda anuncia que se acerca la época de apareamiento. Ted puede ser viejo, pero sigue siendo el cocodrilo dominante en esta parte del río. Mantener su posición de dominio es vital, ya que significa que tiene más oportunidades de reproducirse. Cuando suben las temperaturas, comienza un periodo de intenso cortejo. Un desafío para Boris, que está decidido a aparearse con Amber. Boris tiene que burlar el dominio territorial de Ted para llegar hasta ella. Para los cocodrilos, el lenguaje corporal es una forma clave de comunicación. Boris se acerca a Amber. Ella alza la cabeza, un signo de sumisión. Estos son los primeros pasos del cortejo entre cocodrilos.
Amber empieza a hacer burbujas en el agua. Esto indica que está receptiva. Lo anima con sonidos que emite expulsando aire por las fosas nasales. Boris empieza a dar vueltas a su alrededor, el siguiente paso del ritual. Pero cuando parece que la cosa va en serio, aparece Ted, y Boris se ve obligado a retirarse. Pero Boris no se da por vencido. Esa misma noche, al abrigo de la oscuridad, regresa para seguir cortejando a Amber. Ahora es él quien emite sonidos ásperos. Nadan juntos durante horas hasta que finalmente se aparean. La cópula puede durar hasta 15 minutos, en los que la pareja está completamente sumergida. Boris ha desafiado el poder de Ted como macho dominante. El comportamiento de Amber no es extraño. Con frecuencia las hembras se aparean con machos subordinados a escondidas para asegurarse de que todos sus huevos son fertilizados. Al analizar los huevos de cocodrilo, los investigadores han descubierto que en algunos casos solo unos pocos habían sido fecundados por el macho dominante. Al día siguiente, la autoridad de Ted vuelve a ser cuestionada cuando otro macho de gran tamaño, Chopper, penetra en su territorio. Los cocodrilos marinos suelen cazar acechando a sus presas, pero si surge la oportunidad, no hacen feos a la carroña. Y en la estación húmeda se presentan nuevas oportunidades. Al fluctuar el nivel del agua con las lluvias, las orillas acaban cubiertas de todo tipo de despojos y carroña. Y se puede encontrar ganado muerto y también animales salvajes, como este gran jabalí. Puede que esté en el territorio de Ted, pero el primero que encuentre el cadáver lo considerará suyo. Ante una fuente de alimento como esta, Chopper no lo duda ni un momento. A los cocodrilos marinos les da igual que la carne esté fresca o podrida. El cadáver no tarda en atraer a otros cocodrilos. En pocos minutos, Ted, Boris y varias hembras le están disputando el botín. Chopper intenta alejar a Boris y a Ted, propinándoles fuertes golpes en el morro. Chopper sigue dominando la situación. Aparta a los otros cocodrilos y se mantiene junto al cadáver siseando de forma amenazadora. Los cocodrilos no tienen cuerdas vocales,
Produce estos sonidos expulsando aire por las fosas nasales. Un estudio sobre la mordedura de los cocodrilos marinos ha determinado que es la más poderosa de todo el reino animal. Gracias a la disposición de los músculos de sus mandíbulas, pueden aplicar una presión de hasta 281 kilos por centímetro cuadrado. Cuando Chopper consigue acercarse lo suficiente para hundir sus dientes en el cadáver, necesita dar con la forma de despedazarlo. Sus mandíbulas se cierran como un cepo, de forma que cuando muerden un animal, estas les sirven para sujetarlo más que para masticar. Para separar un trozo de carne tiene que sacudirlo. Y para ello lo agarra con fuerza y empieza a rodar violentamente. Este comportamiento se conoce como el rodillo de la muerte. Normalmente un macho dominante permite comer a las hembras y ahuyenta a los machos más pequeños. Pero esta vez Ted no consigue alejar a Chopper. Chopper consigue llevarse la mayor parte del cadáver. Esta vez ha quedado claro que el reinado de Ted está llegando a su fin. Estamos en diciembre. Y Amber ha puesto 16 huevos. Una hembra puede producir hasta 80 huevos por temporada. Ha construido un nido de casi 1 metro de altura, amontonando vegetación y barro. Los huevos se incubarán con el calor generado por la descomposición de las hojas y la radiación solar. El nido está cerca del agua. Ha elegido su emplazamiento cuidadosamente. Si estuviera demasiado cerca, las crecidas del río podrían inundar el nido y matar a los embriones. Amber se quedará aquí día y noche durante los 3 meses que tardarán los huevos en eclosionar. Y los protegerá con uñas y dientes. Reaccionará agresivamente para defender sus huevos de posibles predadores, como perros salvajes, lagartos o jabalíes, y también de otros cocodrilos. Para las crías de Amber, la lucha por la supervivencia ya ha comenzado. En el momento exacto de la eclosión debe haber una temperatura óptima de entre 31 y 32 grados. Si la temperatura es superior o inferior, los pequeños podrían nacer con deformidades o morir. Se calcula que hasta un 75% de los huevos puestos en una época de cría no llegan a eclosionar.
Cuando las crías de Amber llegan al mundo son muy vulnerables. Los cocodrilos recién nacidos solo miden entre 25 y 30 centímetros y constituyen un bocado apetecible para muchos predadores. Los peces carnívoros como los barramundis pueden devorar a una cría de cocodrilo. Cuando están en tierra pueden ser víctimas de los varanos. Y desde el aire pueden sufrir el ataque de aves de presa como el pigargo oriental. Las madres protegen a sus crías durante sus primeros meses de vida, pero cuando los pequeños van creciendo se enfrentan a una amenaza aún mayor por parte de su propia especie. Los grandes machos como Ted o Boris harán cualquier cosa por eliminar a futuros rivales. Y eso incluye el canibalismo. Devoran tanto a los recién nacidos como a las crías jóvenes si se presenta la oportunidad. Un macho dominante puede percibir el olor de machos más jóvenes en su territorio y acabar con ellos. Las hembras jóvenes pueden correr la misma suerte, pero tienen más posibilidades de salvarse debido a su potencial reproductivo. Se calcula que apenas un 1% de las crías macho llegan a convertirse en adultos. Lo más probable es que solo 1 o 2 de las crías de Amber llegue a la madurez. Si lo consiguen, es posible que sigan vivos dentro de 100 años, mucho después de que sus posibles padres, Ted o Boris, hayan desaparecido. Podrían ser los próximos cocodrilos alfa y contribuir a la supervivencia de esta extraordinaria especie durante muchas más generaciones. En estas aguas salobres y a lo largo de estas riberas boscosas acecha una criatura imponente. El cocodrilo marino o cocodrilo de estuario. Conocidos en Australia como salties, son los mayores predadores terrestres del continente. Aquí también hay cocodrilos de agua dulce. Tienen el morro más fino y mejor adaptado para capturar a sus presas. A menudo viven muy cerca de los cocodrilos marinos, en las aguas dulces más alejadas de las desembocaduras. Estos reptiles están por todas partes. Sean visibles o no, en esta parte de Australia, si hay agua, están ahí. Son solitarios y extremadamente agresivos. En ríos y arroyos, manglares, lagunas e incluso en mar abierto. Este es Boris. Es el nombre que le han dado los investigadores que estudian el comportamiento de los cocodrilos en esta parte del río. Es un gran cocodrilo marino de unos 5 metros de longitud y más de 700 kilos de peso. En esta época del año pasa mucho tiempo absorbiendo el calor del sol en la orilla. Estamos en octubre y la estación seca está llegando a su fin. Aquí arriba, en el lejano norte, solo hay 2 grandes estaciones, la húmeda y la seca. Cuando lleguen las lluvias todo cambiará y empezará la época de la reproducción. Boris ya muestra interés por Amber. Con algo más de 3 metros de longitud, es una de las hembras más grandes en esta parte del río. Pero hay un problema. Amber está en el territorio de Ted, el macho dominante de la zona. Los cocodrilos mantienen una férrea estructura de poder.
Y como macho alfa, uno de los privilegios de Ted es el derecho a aparearse con todas las hembras que hay en su tramo del río. Si Boris quiere a Amber, tendrá que pasar por encima de Ted. La jerarquía se basa parcialmente en el tamaño, y con una longitud de 5,3 metros y un peso de 800 kilos, Ted es el mayor cocodrilo en esta parte del río. La mayoría de los machos mide entre 3 y 5 metros, pero se han conocido cocodrilos marinos de más de 6 metros y medio de longitud y 1.300 kilos de peso. El tamaño también es un indicador de la edad, y se calcula que Ted tiene alrededor de 100 años. Su cabeza deformada y cubierta de cicatrices es el testimonio de décadas de peleas con machos rivales. Además está ciego y ha perdido muchos de sus dientes. Los cocodrilos pierden los dientes y les vuelven a crecer hasta 45 veces según aumentan de tamaño, pero Ted ya... lleva en la Tierra millones de años. El cocodrilo. Es el más grande de todos los reptiles vivientes y uno de los animales más peligrosos de Australia. Muy bien adaptados a la vida acuática, los cocodrilos son formidables predadores. Armados con poderosas mandíbulas y veloces como el rayo. Son consumados cazadores, pescadores, carroñeros e incluso caníbales. Y son supervivientes. Aunque en otro tiempo parecieron abocados a la extinción, el número de estos poderosos carnívoros vuelve a aumentar. Dominan los ríos y humedales del lejano norte de Australia, una inmensa isla continente, hogar de algunos de los animales más extraños y fascinantes del planeta. El remoto norte de Australia. Su clima es tropical. Aquí se encuentran algunos de los paisajes más exóticos del país. La costa está fracturada por múltiples sistemas fluviales que serpentean desde el interior hasta... Los animales que bajan hasta aquí a beber son excelentes presas para el sigiloso cocodrilo. Los cocodrilos marinos son hipercarnívoros, lo que significa que más del 70% de su dieta está compuesta por carne. Devoran prácticamente cualquier animal que se ponga a su alcance, incluyendo peces, aves, animales pequeños e incluso humanos. Como todos los cocodrilos de estuario, Boris es principalmente nocturno. Pero también caza de día si se presenta la oportunidad. Se sitúa en posición a lo largo de la orilla y espera a que algún animal se acerque lo suficiente. Las ondulaciones de su musculosa cola lo impulsan silenciosamente en el agua. Sus cortas patas palmeadas son perfectas para la natación. Ya se ha quedado sin repuestos. Los cocodrilos engullen a sus presas enteras, de modo que aún puede alimentarse, pero probablemente no falta mucho para que termine su reinado. Cuando empiece la época de apareamiento, Boris podría desafiar a Ted para aparearse con Amber. Mientras tanto, Boris y los demás cocodrilos deben continuar con la tarea diaria de sobrevivir,
Y eso es algo para lo que están perfectamente adaptados. Los cocodrilos estaban aquí mucho antes que los dinosaurios y han sobrevivido millones de años. Se han descubierto fósiles de cocodrilos de hasta 200 millones de años de antigüedad. Y ya aparecen en el arte rupestre de los antiguos aborígenes. También hay cocodrilos marinos en zonas del sudeste asiático y Nueva Guinea. En otras partes del mundo sus poblaciones están amenazadas. Pero en Australia están protegidos desde los años 70, lo que ha provocado un espectacular aumento de su población. Se calcula que actualmente en Australia hay entre 150 y 200.000 cocodrilos. Hace más de 5 meses que empezó la estación seca. Ha pasado mucho tiempo desde las últimas lluvias. Las orillas de las charcas están cubiertas de barro. El nivel de los ríos está al mínimo